perfeccionado, ¿no? Sí. Lo cual es bárbaro. El otro no andaba, estamos mejor en algunos aspectos. Bueno, miren, yo dije algo hay que dar en Cuaresma. Saben que este es un periodo muy fuerte desde el punto de vista espiritual. Más allá de que, a ver, yo no voy a hablar de cristianismo, ¿eh? Yo voy a hablar de espiritualidad, que comprende el cristianismo, pero que incluye el taoísmo, que incluye obviamente el budismo, que incluye el hinduismo, eh, y que incluye muchos buscadores de la humanidad. O sea, la espiritualidad la voy a hablar desde un punto de vista de algo que existe en nosotros, que no tiene una ubicación biológica, ¿está? En algún sujeta a un cientificismo absurdo, pero que la experiencia del espíritu como experiencia de una fuerza o de algo interior, de una conversación interna, es una experiencia universal. No hay nadie que no converse con sí mismo. Porque quien no puede hablar con sí mismo no puede hablar con nadie. Entonces, la experiencia del hablar con uno mismo, vamos a ver, porque a veces uno tiene, cuando habla con uno mismo es peor que si habla con, por eso va el terapeuta, porque no puede hablar con uno. Pero de esa espiritualidad estoy hablando, de una experiencia que no dice pienso, luego existo, sino de algo previo, porque en realidad lo de Descartes, ya voy a decirlo de entrada, es una mentira. Es lógicamente coherente, pero es una mentira existencial. Uno siente que existe. En los tres cerebros que podemos tener, ¿no es cierto? El más racional, el más mamífero, el más emotivo, y el espíritu de niño, que algunos lo llaman reptiliano, pero no hay que hablarlo porque parece que hay una secta de reptilianos, que anda por ahí Martita Graci, mi amiga, digo, en esa cosa más intuitiva, es decir, la intuición, uno siente que hay algo. ¿Está claro? Que es algo más que los que nos define como humanos desde el punto de vista racional, e incluso que nos define como humanos desde el punto de vista puramente pasional. ¿Me van siguiendo o no? Este concepto de que hay algo que yo lo podría tipificar para empezar a hablar, porque voy a hablar de un hombre, voy a hacer un homenaje a un hombre que murió en el 2019, que se llama chileno, que se llama Claudio Naranjo, ¿ah? Que es un hombre de una importancia enorme como un buscador de la sabiduría. Entonces, ese sentir, para poder hablar de todas estas cosas, tenemos que dejar la visión racionalista y cientificista, pero no lo voy a hacer desde la sola espiritualidad, sino que lo voy a hacer desde la experiencia de un hombre que, formado en las ciencias, fue un buscador de la sabiduría. ¿Está? No de mí como experiencia de uno mismo, porque ustedes ya me escucharon miles de veces. Yo me quiero parar, pero no me quiero parar. Estoy en un dilema. Acá hay más lugares, o sea, estoy tan cómoda acá, pero ustedes me pueden escuchar, ¿no? Entonces, este primer concepto es: sentimos que existimos. Más en el nivel, les diría, del niño interior, que sería lo más intuitivo. Es desde la, ¿entendés? Hay niveles del cerebro: la intuición, la emoción y finalmente la racionalidad. Algunos compartimos con los mamíferos, y algunos son propios de los humanos. Pero
en el nivel del niño interior, que es pura intuición, que sería una parte de nuestro cerebro, que a la vejez además es muy interesante, porque vieron que volvemos al niño interior. Es una cosa impresionante. Cuanto más grande estamos, más recordamos lo que fuimos en la niñez. O sea que es casi, la adultez es casi como un regreso a la niñez. Hay algo ahí, hay una paradoja ahí que tiene que ser resuelta. ¿Cómo es posible? Fíjate, esto es lo que sucede a muchísima gente, pero alguna otra gente solo quiere mantenerse joven, pero el que se hace adulto en serio vuelve a repasar su niño interior. Es decir, vuelve a la felicidad de la infancia o vuelve al trauma de la infancia, ¿eh? Y recuerda momentos traumáticos de la infancia con mayor claridad que a lo largo de toda su vida. También es la hora que comprende a sus padres y se comprende a sí mismo, que se perdona a sí mismo. ¿Vieron que es? Bueno, los chicos que están allá todavía no están en esa, ¿no? Hay algo. Pero lo cierto es que en las propias escrituras dice, uno tiene que mantener el niño. Cuando dice, los primeros serán los niños, son los inocentes, pero a su vez son conscientes. Son conscientes de estar en el mundo. Tienen la conciencia del aquí y ahora. El chico tiene la conciencia cuando está jugando. Y uno de los problemas que hoy tenemos es la dispersión de esa conciencia a través de las máquinas. Pero chico, el chico cuando juega, recuerden todos algún momento de la infancia. Yo me acuerdo cuando jugaba a la bolita, fíjense qué cosa terrible, porque era un barrio. Uno lo que va recordando es tomar conciencia de esa situación y también de la necesidad del otro, porque él tiene que recibir del otro, tiene que recibir el alimento, tiene que recibir muchas cosas, entonces es su debilidad, pero también su conciencia de estar ahí. Bueno, el problema es cuando crecemos. El problema que vamos a plantear hoy es qué pasa que la civilización moderna nos ha transformado en idiotas. Si por idiotez se entiende el dominio para manipular a seres que de conscientes se conviertan en inconscientes. Es decir, ¿inconscientes de qué? De sí. Y no voy a usar esto, no estoy diciendo yo esto, estoy hablando de Claudio Naranjo, que dijo, es que el mundo que se está creando es un mundo de idiotas. ¿Qué es ser idiota? Es no tener conciencia de sí. Es no estar en el aquí y ahora y estar siendo manipulado. Fíjense cómo la técnica te está manipulando para que el aquí y ahora no exista, para que el disfrute no exista, para que esta clase no exista, porque alguien debe ir vibrando el celular. Por ejemplo, Maxi estaría mirando el celular. No le digo que sí que Maxi es idiota, sino que es adicto. Que es adicto, que es adicto al celular, estoy diciendo. ¿Está? Al algoritmo, a lo que sea. Pero vieron que una manipulación donde uno, si está con eso, no está con uno. Pero además de no estar con uno, no está con el otro. Y además de no estar con el otro, no está en el aquí y ahora. Entonces es una fuga. Uno se convierte en un idiota. A mí se enojan porque yo no atiendo el teléfono, pero yo ya con 3 llamados de teléfono yo me obturo, me vuelvo loca. ¿Entienden? Porque dejo de estar aquí y ahora y conmigo. Bueno, esto que parece Cuaresma es especial porque aunque que muchos no crean, es un tiempo de mucha turbulencia. La Cuaresma siempre implica
antes del Ramadán, antes del Pesach. La Cuaresma es el tiempo siempre de una purificación. Esto es después del carnaval, por eso la Cuaresma es después del carnaval. Pero además es históricamente así desde hace miles y miles de años. ¿Por qué es después del carnaval? Porque en el carnaval se produce lo que se llama la suspensión de las normas. ¿Qué es que suspende la norma? Es que vos podés divertirte, olvidarte de la realidad, olvidarte del aquí ahora, olvidarte de vos mismo y sacar de alguna manera ese inconsciente del que Freud habla. Podés tener placer, podés tener sexo, podés violar las reglas. Es el carnaval. Carnaval es una fiesta de esa naturaleza. Es como un respiro donde puedas sacar lo mejor de vos o lo peor de vos, pero todo está permitido. ¿Mm? Sí, 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 el carnaval es quizás, por eso después de las fiestas, que es la fiesta creo que de la cosecha, viene lo que se llama el tiempo de purificación. ¿Qué es un tiempo de purificación? Ustedes asócienlo con la vida privada, porque Cuaresma y Carnaval se pueden dar en una fiesta de tu vida y después venir la purificación. O sea, te vas con LSD, te pasás, no sabés lo que hiciste, te violaron, etcétera. Después viene la purificación, es decir, ¿qué hice yo con mi cuerpo, con mi cabeza, con mi emoción? Entonces, míticamente, este es un proceso, no lo tomen ni siquiera con la literalidad de la historia, aunque está inscrito en la historia como tiempo, es un tiempo de lo permitido. Ahora, ¿por qué no tenemos salida? Porque la percepción, creo, colectiva de todos nosotros, profunda, es que como estamos funcionando en el mundo, y en la Argentina, pero en el mundo, esto es lo interesante de esta situación. Lo interesante de esta situación es que durante años yo hablaba del mundo y ustedes me volvían a la Argentina. Y ahora debe ser el momento en que lo que pasa en la Argentina es una cosa que pasa en el mundo. En cada lugar del mundo, uno se está preguntando, ¿y hay salida? Pero no solo hay salida para nosotros y los otros, hay salida para el uno mismo. Y ahí es donde te cierra la ventana y algunos van al psicólogo. Y toma gotitas. Porque es un estado de la época. ¿Entienden? Es epocal. Ahora, la Cuaresma le agrega a lo epocal, digo, mundial. ¿Qué es lo que está en crisis final? La civilización patriarcal. No patriarcal, no digan como dominio del hombre, no. Patriarcal en el sentido de que es la fuerza lo que resuelve los problemas y de que es la represión lo que resuelve los problemas. Fíjense que en el avance de distintos lugares del feminismo, que también es patriarcal, en su feminismo extremo es patriarcal, porque usa los mismos métodos de fuerza, se empodera de la fuerza del patriarcalismo en vez de ayudar a suprimirlo. Esta es mi gran crítica desde el feminismo al feminismo de propaganda. Entonces, ahí hay... ¿Cuál es la mejor expresión? Si ustedes, a ver, piensen, de un cambio, de una crisis de civilización, no ni de época, de civilización, ¿por qué ocurre? Y piensen ustedes en qué es quizás una manifestación tardía, retrógrada del patriarcalismo. En el mundo. En los últimos 3 años. A ver, nene, vos que sos economista y los economistas saben todo. Pues si no entendiste la pregunta, ¿para qué sos economista? ¿Cuál es una expresión de un patriarcalismo tardío
y retrógrado en los últimos 3 años en el mundo. Patriarcalismo entendido, guarda, después vamos a hablar de la figura del padre, que es una cosa totalmente distinta, de la figura de la autoridad, que es totalmente distinta, sino del patriarca, del macho. Y bueno, eso es lo que te estoy preguntando, nene. Bueno, y bueno, entonces entendiste la pregunta, lo que no fue rápida la respuesta. Lo que habla de tu edad. Pobre, pero ustedes saben que no a todos los voy a tratar igual, lo trato a él porque lo adoro así, así ya se nació la relación. Tren cierre. Bueno, te manda saludos Charo, hablé con Charo Dominicone, les aviso todo y está muy bien casada de nuevo con su primer marido, está feliz y está totalmente razonable. Pero me acordé porque te la presentaste como la jefa de los prostíbulos de San Luis y vos te la creíste. Viste que los economistas son ingenuos, por no decir otra cosa. Bueno, muy bien. Entonces, en el momento de crisis de una civilización, porque esa fuerza ya no puede dar cuenta de esa fuerza, y si se usa y si la fuerza se potencia, es el exterminio del mundo. Por eso es apocalíptico. Por eso es escatológico. La fuerza de lo nuclear une a la degradación misma del patriarcalismo en su peor forma, la fuerza de la técnica, es decir, del hemisferio izquierdo de la tecnología, de la racionalidad, a un nivel escatológico. Para los chicos que entienden, escatológico es de muerte, de fin de la civilización por la amenaza nuclear. Por eso nos confrontamos. Fíjense que dos confrontaciones enormes desde el punto de vista simbólico tenemos como sociedad. En el mundo, ¿eh? Primero la pandemia, el aislamiento. Un pequeño virus nos puede confinar y ni toda la tecnología, ni toda la ciencia, ni todos los conocimientos del hombre a lo largo de la humanidad impidieron en la era espacial que una humanidad entera se tuviera que aislar. Eso es primero un reconocimiento de nuestra intrínseca debilidad humana, lo cual viene maravilloso. Que algunos los mató, los mató. Lo otro que nos trae es que somos un ser social, que el aislamiento es una condena, que finalmente el aislamiento es una cárcel. Y que o quizás algunos puedan reflexionar si vale la pena una cárcel de 30 años. Si apenas nosotros aguantamos un confinamiento de 2 y casi morimos, ¿no? Porque también la cárcel merece una reflexión. No es que estoy como antipunitiva como el tipo de la corte, ¿cómo se llamaba? Pero lo que sí es cierto es que es expresión de un patriarcalismo que no está dando respuesta a la reeducación, sino que está hoy la cárcel es una formación de delincuentes mayores, así que alguna reflexión va a haber que haber sobre esta cuestión. Entonces, lo segundo, esta es la primera cosa que nos dio la pandemia, y la segunda cosa que nos viene es este patriarcalismo llevado a su degradación final, que está en la imagen de Putin, simbólicamente. Pongamos en la de Putin antes de la Trump, ¿eh? ¿Está? Porque hay muchas imágenes de esto. Pero Putin lo expresa en la agresión con toda la claridad de lo que se puede dar en el mundo simbólico. Y también la amenaza nuclear. Ustedes, yo creo que la gente ha naturalizado el exterminio del mundo. Por una sola razón, porque cree que no le va a tocar a él. Por una sola razón, que yo la descubrí en el 2001, cuando en la guerra de Afganistán yo estaba viajando por el país 2002, y en la cordillera alguien me preguntó, Lilita, ¿viene la Tercera Guerra Mundial? Parece que sí, le contesté yo, el chico que cargaba nafta, y dice, ¿va a llegar acá? No, no te preocupes. Ah, entonces me quedo tranquilo. ¿Eh? Eso es lo que nos pasa. ¿Por qué naturalizamos lo nuclear?
simplemente porque creemos que no nos va a llegar a nosotros, lo cual es otra idiotez. ¿Está claro? Es decir, es eludir el aquí y el ahora. Pero acá estamos. ¿Eh? Y el último efecto exactamente es que tuvimos la inminencia de la muerte. ¿La nuestra o la de nuestros padres? Para los jóvenes fue dramática la experiencia de la posibilidad de ausencia repentina de los padres, sobre todo para los que adolecen, que siguen adoleciendo, tienen 30 años, siguen adoleciendo, tienen 35, siguen adoleciendo, yo no sé, llegarán a los 60 adoleciendo, no sé cómo va. Muy bien. Yo les voy a contar la historia de un hombre que hoy es un homenaje a partir de esto que tiene ella en la Argentina más que nunca hoy. Ustedes ven el infierno apocalíptico desde la sequía simbólica, terrible, terrible, porque es como ves como la naturaleza muere sin agua. No nos morimos todavía nosotros, pero muere la naturaleza, donde lo que sustentó la Argentina por año, el mito de la Argentina, que nunca iba a dejar de producirse, cayó de un día para otro con casi 30.000 millones de dólares menos de entrada al país. Nadie vio todavía lo que viene, ¿eh? Todavía no vimos el efecto, nadie quiere ver, porque ya estamos con la inflación. Pero cuando veamos ese efecto, van a ver lo que es. Entonces, tenemos también el mito de ese infierno, infierno de calor además, ¿no? Infierno de urbanización, porque lo urbano en las altas temperaturas es agobiante. Y si además hay mucha gente que recorre las calles, es insalubre. Y si además uno está claro y todo se va agravando. Entonces, la situación que tenemos es completa, es maravillosa a mi criterio. Desde el punto de vista simbólico, nos choca. Y yo voy a hablar de la vida de alguien que nació creo que en 1932 en Chile. Se ve que nació en Valparaíso, se ve que la familia era culta porque él escuchaba música, etcétera, y que se creía que era un idiota, que no funcionaba en el mundo, era un tipo fuera como con déficit de atención, que iba a la escuela porque iba a la escuela, se ve que tenía condiciones porque finalmente pasó la escuela, no sabía qué estudiar, como tantos, bueno, pero estudió medicina. Y después se ve que como estaba la familia vinculada con los lugares de la universidad, se dedicó a la antropología médica en Chile, en los años 50, seguramente. Ustedes vieron que ya está viniendo el movimiento hippie, etcétera. Y su nombre es Claudio Naranjo, es médico, es psiquiatra, se dedicó a la antropología, fue a estudiar a Harvard, de esos chilenos que empieza a resaltar en Harvard, va a Berkeley, en el momento, ustedes se imaginan, en Berkeley es el gran momento del hipismo, de la imaginación en el mundo, de la rebeldía contra las costumbres, porque el verdadero movimiento hippie, el movimiento de metanoia de lo que significa la sociedad contemporánea se dio en Berkeley, en California primero, obviamente después en mayo del 68, pero él todavía no llega ahí. En ese momento muere un hijo, que él estudia, que es brillante. Imagínense para un argentino estar en todos esos lugares, porque ahora ir a Harvard es un poco de plata. En ese momento ir a Harvard eran condiciones casi extraordinarias para un país como Chile en esos años, que era una pequeña factoría. Va a Berkeley. ¿Trabaja con quién? Trabaja con el fundador, ahí va a entrar Silvia, de lo que se llama la Escuela de la Gestal. ¿Ahí está?
Él es el hijo directo de Pearl, creo que ella lo va a explicar bien Silvia, porque yo hay cosas que no termino de entender. ¿Entra Silvia? Ah, ya está. ¿Está bien vestida? Bueno, bueno, yo estoy harta de estar con Silvia, ¿eh? Les aviso. Pero ella está allá está, mira qué elegante que está. Bueno, ahora va a entrar Silvia, que domina la escuela de la Gestal, para ver qué es la escuela de la Gestal, porque él se encuentra con el fundador de la escuela de la Gestal, que en realidad es más que una teoría, como dice Claudio Naranjo, fue un conjunto de prácticas, un conjunto de opiniones que el fundador saca y que produce prácticas psicológicas que van a dar una vuelta grande. La teoría de la Gestal ha sido una de las teorías más importantes o de las prácticas de teoría grupal más importantes y de sanación que se vieron en la época contemporánea. Así que le voy a dar a Silvia, después yo sigo con Claudio. Estamos con Claudio en la Gestal. Estamos en Estados Unidos y ahí está. Y ahí está Silvia, que está en el Chaco, que debe tener 80 grados de calor a la sombra. No tanto calor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me alegro mucho de saludarlos. Te estoy extrañando, hace rato que no nos vemos. Vos también me estás extrañando a mí. Bueno, les cuento, no, bueno, perfecto, ya lo voy a tener en cuenta. Bueno, les cuento que efectivamente este personaje en realidad tan interesante de rescatar hizo su historia profesional de la manera que describió Lilita, y es muy interesante rescatarlo en este momento, sobre todo rescatar esta idea de lo que para él significaba la espiritualidad, de dónde recuperó el concepto de espiritualidad, no solamente de su propia formación, porque él busca la espiritualidad como el camino para conocerse a sí mismo, sino también de buscar la espiritualidad en otras culturas, ¿no es cierto?, en otras culturas orientales y también occidentales, que le permitieron entender la importancia en la formación de un espacio que le permita al sujeto encontrarse consigo mismo. Por eso, él cuando busca y se encuentra con Pearl es el gestaltista. Deletréalo bien, deletréalo bien para que los chicos lo puedan. Bueno, perfecto. Que no es psicólogo que lo anote. Perfecto. P-E-R-L-S, PER. Prácticamente es el psicólogo que opera con la terapia cognitiva gestáltica. Sabemos que quien crea la gestal es un grupo anterior a PER. PER pone en práctica la teoría gestaltista y la aplica a técnicas terapéuticas. ¿En qué consiste? Un poco Lilita anticipa esa idea, la técnica gestáltica. La técnica gestáltica es una técnica cognitivista que intenta recuperar el valor de la percepción, entendiendo por la percepción la posibilidad que tiene el hombre de recuperar esas imágenes que le vienen por las sensaciones, por las experiencias, por los sentimientos, por los pensamientos, y es de alguna manera es una constante recuperación de sus propias experiencias. ¿Dónde están las figuras y los fondos y las imágenes que el hombre se recrea en ese aquí y ahora del que hablaba Lilita? Sabemos porque con el correr del tiempo, la teoría gestáltica y las técnicas gestálticas perdieron de alguna manera, ahora hay una recuperación de las técnicas gestálticas, pero ¿por qué perdieron, digamos, uso o prestigio? Porque en realidad estas técnicas consideran fundamentalmente el aquí y el ahora. Es decir, si yo quiero reconocer cuáles son las situaciones que me preocupan, las situaciones que me conflictúan o las situaciones que no me conflictúan, aquellas que realmente me permiten progresar. Bueno, son aquellas que yo tengo presentes, que las puedo configurar en un aquí y en un ahora. Y esas acciones no son las que no realicé, sino que son las acciones que yo realicé. ¿Cuál es el problema terapéutico? El problema terapéutico es justamente, o se plantea, con aquellas acciones que yo no pude ordenar. ¿Ordenar en qué? En Gestalt.
en formas. ¿Y cómo logro ordenar formas en mi vida? Cuando esas formas se concretizan. Si a lo largo de mi vida, que son esas imágenes que de alguna manera planteaba Dilita, esas percepciones sentimentales, intelectuales, sensoriales, no las he podido ordenar en un momento de mi vida, las puedo recontextualizar en un presente. La técnica gestáltica no es histórica. Yo no busco el hecho para reconstruirlo de una manera histórica y poder armarlo. No, lo traigo, lo rearmo para que esa forma que quedó incompleta se constituya. Siempre el sujeto tiende a la mejor forma. Hay varias leyes de la percepción. Una es esa de la mejor forma. ¿En qué se da la mejor forma? En esa posibilidad que yo tengo de decir, bueno, esta acción, esta imagen o esta percepción que a mí me viene del pasado o del presente se configuró. ¿Cuándo sé que se configuró? Cuando esa experiencia que yo la he ordenado a lo largo de mi vida, le puedo dar una figura, que son las cuestiones importantes, y un fondo. ¿Qué es eso? Ordeno el hecho de mi vida y lo ubico en un contexto. Bueno, en el caso de Naranjo, él opta por la técnica gestáltica, pero también por la caracterológica. Él lo busca a Reich, que es otro investigador que operaba dentro de este mismo tiempo, buscando entender qué es el carácter. Silvia, una interrupción para que a ellos les quede más claro. A ver. Primero, él está en grupos, ¿no? No, por supuesto. No. El que está en grupo justamente es Naranjo. El que da un aporte a lo grupal es Naranjo, comparativamente a los otros grupos. Exactamente. O sea que en el caso de ellos, tanto el de la caracterología, es decir, ellos son psicólogos que buscan la personalidad. Tratan de buscar la personalidad que se muestra en el sujeto sin reconstruir historias. Tratan de que el sujeto entienda su vida, tratando de reconstruirla por sí mismo, armando esa forma o ese carácter que de alguna manera se ha configurado. ¿Eso es presentificar el trauma? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuándo el trauma aparece? Eso que quería. Lo que vos haces en la gestal es, yo hago presente aquella imagen, aquella percepción, que finalmente es una herida. Claro, es una herida porque para ellos no es tan, o sea, no se plantea como una herida, se plantea como una imagen, como una figura que no logró armarse. Y la percepción tiene que lograr la buena forma. ¿Y qué significa la buena forma? Que todos los datos que dieron origen a esa imagen se reconstituyan. Entonces yo te hago un cuento de mi vida personal, de un pensamiento, de un sentimiento, de un afecto, tengo que encontrarle a esa situación una imagen que de alguna manera me la represente. ¿Cómo la represento? La represento si ha sido dolorosa o ha sido satisfactoria, pero de una u otra manera tendrán que aparecer los datos. ¿Esto qué prevalece? Miren, es muy fenomenológico esto. ¿Qué busca esta teoría psicológica de la percepción? El encuentro con el dato, con el hecho de nuestras propias vidas. Encontrar en nuestras propias vidas sin simbolizar tanto. Esta no es una teoría simbólica. Después ya vendrá el psicoanálisis para mostrarnos que hay otras formas de interpretar la realidad o de analizarla. Para la teoría gestáltica, por eso Naranjo la busca, porque ¿qué le da la teoría gestáltica a Naranjo? Que después lo vas a ampliar vos porque él da otros elementos. Le da el encuadre. Él necesitaba un encuadre para entender todo lo que después él va a revalorizar en su proceso de interpretación de la personalidad, porque él no se contenta solamente con eso, él busca otros dispositivos, otras tecnologías que no le vienen solamente de los encuadres teóricos. Entonces, el carácter y las experiencias, las percepciones,
son las dos bases fundamentales de lo que él utiliza para entender los procesos que pone en marcha cuando empieza a buscar los procesos de espiritualización, ¿qué puede generarle a un sujeto bailar, cantar, contar? Es decir, generar espacios que van más allá de la racionalidad, que le permitan a un sujeto encontrarse con otros datos, no solo con los perceptivos, ¿no? Sino aquellos que lo afectan, él lo decía muy bien en eso que escuchamos alguna vez juntas, esa posibilidad que tiene el hombre de correrse de uno mismo y darse cuenta cuánta cosa hay dentro de nosotros que ni nos dábamos cuenta. Para eso tuvo que recurrir a la espiritualidad, buscar técnicas más sofisticadas, que ahora vos les vas a contar, porque surgen justamente de estos planteos de espiritualidad, y entonces ahí él comienza, aparte de ir a Harvard, se forma con otros dos grupos teóricos que responden a una mirada completamente distinta. Esos que de alguna manera buscan encontrarse con lo misterioso, con aquello que de alguna manera es más difícil de aprender en el sentido de tomar, ¿no? Y bueno, él fue prácticamente un sucesor, posteriormente discípulo de esta corriente terapéutica gestáltica. En este momento, en la Argentina, hay grupos en Buenos Aires, y no tomé lo que pude yo ahora encontrar en la pequeña investigación que hice, hay grupos que prácticamente están funcionando con las teorías de Naranjo. ¿Por qué? Porque arman dispositivos para la formación que le permite al sujeto encontrar lo que vos después vas a explicar, que es toda esa caracterología que de alguna manera me va marcando datos de la personalidad que me permiten ubicarme y ubicar a los otros. La ventaja de Naranjo es que él da un salto cualitativo muy importante cuando incorpora en sus grupos de trabajo la idea de lo grupal. Y creo que eso es un concepto muy importante. Entonces, encuadrar el análisis dentro de la teoría gestáltica, cognitivista o de la teoría caracterológica, le da a él también dos posibilidades, que sería bueno marcarlas. La teoría gestáltica le da a él la posibilidad de la asociación de todas las experiencias. Entonces el sujeto, ¿qué es lo que él busca? Bueno, los que se han analizado con técnicas gestálticas saben perfectamente que la búsqueda en la técnica gestáltica es esta posibilidad de encontrar un orden a nuestras propias experiencias. Eso por un lado. O sea, el movimiento. Entonces, el movimiento en esta cuestión perceptiva. Busca también la caracterología, porque el carácter, de alguna manera, en la personalidad, son aquellos aspectos que van configurando a un sujeto a lo largo de su propia historia. Entonces, si uno une, el carácter sería como lo estático, es esa coraza que uno se va armando a lo largo de la vida. Hay rasgos de la personalidad que uno lo va conformando en la niñez, en la adolescencia, y en la adultez se consolidan de alguna manera. Bueno, ¿qué trae lo gestáltico? Bueno, lo gestáltico nos permite interpretar que esos rasgos caracterológicos que permitieron mostrar nuestra propia personalidad puedan ser reconocidos, ¿de qué manera? Y a través de la asociación, ¿no es cierto? Por eso uno, cuando tiene que buscar o rastrear los datos, la primera pregunta que le tiene que hacer a un sujeto, si estamos dentro de esta concepción, es cuáles son las imágenes perceptivas que te aparecen con mayor nitidez que puedan ser significativas para tu personalidad. Desde el punto de vista personal, quiero decirles que nosotros, en nuestra formación, tuvimos históricamente una primera parte de nuestra formación donde predominó lo cognitivo, lo gestáltico, y donde verdaderamente significó para nosotros un aporte importantísimo. Yo soy formadora de formadores. Bueno, esa primera etapa de mi formación la hice consolidando mis encuadres teóricos dentro de esta teoría. De la misma manera que Naranjo,
A Naranjo le era insuficiente esto. Es decir, él quería interpretar y ir más allá. Por eso busca lo que Lilita planteaba recién, y es esta idea de la espiritualidad. Como él quiere descubrir la espiritualidad y no la encontraba en los marcos académicos, la encuentra en otros. Bueno, nosotras, en esta segunda etapa, en lugar de encontrar la espiritualidad, encontramos esa otra salida en otras corrientes psicosociológicas o psicoanalíticas o psicoanalíticas, la posibilidad, al igual de Naranjo, de poder completar este esquema cognitivo que sin duda tiene un valor muy importante, como es la teoría gestáltica. Como dice Silvia, que se dieron cuenta que sabe de esto, estás hermosa, prima. Bueno. Pero por favor, pero qué barbaridad. Pero bueno, porque estamos charlando hace mucho que no te veo, te vi deteriorada. ¿Ve que me extraña? ¿Ve que me extraña? Me extraña en Bueno, serio. escuchen. Que no. Entonces, pero él no le basta esto. No, no le basta. Y ahí tenés que lucirte vos Bueno, con esa parte. bueno, no me ordenen la charla porque me toca a mí. Bueno, está bien, dale. Ahora cállate vos y hablo yo. Bueno, sí. Pero después seguimos. Entonces, ahora yo entro en una parte donde también fue parte de mi camino espiritual. Exacto. No le basta esto. Y a él se le muere un hijo. Él se le muere un hijo a los 11 años. Él estaba divorciado, él veía a sus hijos, ese hijo a veces no lo veía, le pasa como a todos nosotros, él estaba trabajando, él daba por supuesto que su hijo iba a estar siempre. ¿Vieron cuando nosotros somos jóvenes y atendemos a los hijos y los hijos van a estar siempre y de repente a los 11 años muere su único hijo? Y él siente que ahí se produce el mayor vacío del sentido de su vida porque empieza a analizar qué me perdí, cómo no lo vi, cómo no estuve al lado de él, cuál fue mi contacto con él, cuál fue mi percepción. Y entonces se va el desierto, me lo van a hacer acordar, porque es el desierto donde está la luz solar. ¿Cómo se llama? En Chile. Atacama. Ahí estaba un tal Uchazo, que era un chamán. Fíjense cómo el camino que emprende él es muy, muy interesante, porque es como una historia fascinante. Entonces va a ver a este chamán, Oscar Uchazo, vos andás corrigiéndome por los nombres, porque yo le puedo cambiar el primer nombre. Uchazo sé que es, pero puede ser Roberto o puede ser Oscar. Ahí estoy en la duda, me confundo. Y es una especie de chamán. Y entonces muchos amigos le habían hablado de viajes al desierto, de que vos venías distinto cuando vos hablabas con él y cuando él te iba profundizando, llevando a un camino interior más profundo, porque él ese vacío lo tenía que explicar, es decir, esa vivencia de ese vacío profundo, de lo que se había perdido, la vida misma se le pone en juego y va a verlo a Uchazo. Y en consecuencia Uchazo le dice, el chamán no te explica las cosas, el chamán te sugiere, te insinúa, el chamán es en sí enigmático, porque es un contacto con una persona distinta, con una persona que vive en un mundo distinto, con energías distintas, o que cree en energías distintas. Y le dice, te vas al desierto. Te vas, fíjense, qué paralelismo con la historia cristiana. Vos tenés que irte 60 días al desierto. Porque solo en el desierto y en el silencio del desierto te vas a encontrar. Esta es, en la experiencia
de alguien que estuvo en la psicología, que estaba en la ciencia, etcétera, una experiencia iniciática. Una experiencia que ya transforma el mundo de lo científico donde estaba en algo mucho más metafísico, en el misterio. ¿Qué les pasa a ustedes dos que están hablando y circulando? Ah, me están enfocando, yo me paro y me levanto. ¿Dónde quieren que me siente? Bueno, yo hago lo que quiero. Pero es que me paro y me da ganas de sentarme, es una cosa terrible. Bueno, pero se van interesando, ¿no? Entonces él se va. Y ahí se analiza lo que perdió. Ahí es donde él se encuentra con que no estuvo en el aquí y ahora de su hijo. Yo quiero que lo vayan pensando por ustedes mismos. Lo que se encuentra además es que en ese desierto abismal, él empieza a reconocer un interior que le habla, y esto es percepción, esto es experiencia pura, de un interior con el que conversa, de un interior tenebroso que después se hace luz y él vuelve cambiado. Es decir, lo que va a probar Naranjo con su propia experiencia, viniendo de la medicina, escucharon, de la psicología, de las mejores universidades, es que las universidades no alcanzan. Es que el cientificismo no alcanza. Es que la ciencia misma, aunque sea seria, no alcanza. Y que en el silencio del diálogo interior, que significa el desierto, es eso. El desierto, chicos, no es el desierto que usted tiene que ir al Sahara para encontrarse a sí mismo. El desierto es el irse para estar con sí mismo y para encontrarte que no hay sí mismo, sino que uno es en todo caso parte de un otro que habita en tu interior. ¿Entendieron o no? Alguien está hablando pavada allá atrás y no me escucha. ¿Sos vos, Matías, que estás hablando? No. Vos necesitas ir al desierto, ¿eh? Te estoy por mandar al desierto en cualquier minuto. Bueno, entonces, está claro, él encuentra, no encuentra a Dios, porque él no es creyente, pero él encuentra el misterio de algo interior donde él se pierde a sí mismo en un interior que lo vuelve a renacer. Este es un problema que lo vuelve a sacar. Y entonces él vuelve a considerar que en realidad tiene que buscar. Porque si en realidad la muerte de su hijo tiene un sentido y un significado, ese sentido y ese significado es que él tiene que buscar ese fondo que hay en cada ser humano que está tapado o por la represión, o por la civilización, o por la educación, o por la universidad, o por la ideología. Todos, fíjense, ciencia, ideología, todos, incluso dogmas de esa civilización que miraba el progreso. Y él dice, no, acá hay algo mucho más misterioso. Acá hay algo en que yo tengo que salir de aquí con algún sentido de lo que me perdí, que es buscar el estar aquí ahora con ese profundo que está dentro de nosotros. Pongan el nombre que le pongan. ¿Qué es lo que les pasa a todos? ¿Me escuchan, no me escuchan? ¿Quién está molestando? Si pueden callar los de atrás. Romina, al desierto. Ah, no sé quién es, pero hay molestos ahí atrás. Bueno, pero hay también unos escarabajos así terrible ahora. Bueno, entonces, ¿entendieron? Él se va, esto lo pueden hacer ustedes, ¿eh? Esta es una experiencia personal. Ahora, ¿a dónde se va él? Él se va
empieza, como tuvo una educación de alguna manera católica, él se va a algunas frases del Evangelio, él se va al cristianismo, él se va al amor a sí mismo y al amor al prójimo. Es decir, que el fondo del misterio él encuentra que debe perdonarse, amarse y amar. Y que hay que sacarse todas las otras equipajes del pasado, que es perdonarse, amarse y desarrollar la capacidad de amor, que solo ahí puede haber cura, que no es la necesidad, fíjense, que no está dada ese vacío, que está dada por la ausencia de la capacidad de amar o de ser amado, él sale con una cura que es la capacidad que tiene que su vida y nuestras vidas tiene que ser el desarrollo del amor, del perdón a nosotros mismos y como tales al prójimo. Este es el mandamiento del amor. Pero como un psicólogo que venía de Berkeley, que venía de la escuela de la Gestalt, que venía de esto, y entonces empieza a buscar, por ejemplo, busca en distintas vías, va al budismo, estudia con maestros budistas, encuentra lo que es el desapego, la necesidad de desapegarse para no sufrir, se va al sufismo, que según él es una corriente cristiana antigua que está en Afganistán y encuentra el eniagrama, que nadie sabe bien el origen del eniagrama, que algunos dicen que es de origen sufí, pero que en muchísimos seminarios cristianos se da porque es uno como una rama escindida del cristianismo, sería el misticismo islámico, el sufismo. Pero ahí hay una rama del cristianismo que había empezado hace miles de años a trabajar algo que se llama el eneagrama, que son los tipos de personalidad. Y en el eneagrama, ¿alguien escuchó hablar del eneagrama? Sí. ¿Cuántos? Bueno, hay que ir. ¿Eh? Ah, porque acá hablaron del eneagrama. Sí, pero no vayan a creer que es tan fácil. No es tan fácil. Esos eneagramas, hay un libro que yo se los traje, yo quisiera que vean primero, que vean la vida de él. Esto es con experiencia práctica, es decir, esto es con experiencia, porque como él es formación de formadores, él ha trabajado con formadores psicólogos, por eso inicia lo que se llama la escuela SAT, de formación de psicólogos y después de formación de formadores, donde cada uno de alguna manera se puede reflejar en un número del eneagrama. Pero lo que él dice, que en realidad el eneagrama, como las neurosis, son las mismas palabras, es decir, son problemas emocionales que son rasgos de tu personalidad que pasan en la infancia y que de ahí no se sale. O sea que tu personalidad no va a cambiar. No es que vos pasás por el 1, te vas al 2, te vas al 3, te vas al 4. En realidad después cuando les diga a los tipos que están expuestos en manera negativa, se van a dar cuenta que es parte de la contraparte de las virtudes teologales. ¿Está? La contraparte de las virtudes teologales, de la virtud de la templancia, de la moderación, de la inteligencia, está de la paciencia, de la humildad, etcétera. Estas son la contraparte, digamos. Los grandes, yo leí un libro que no sé de quién es un libro amarillo, lo habré leído, qué sé yo, 14 años, mira, se me cayó el libro, que se llama los siete gigantes del alma. ¿No? También son los gigantes amenazadores en tu interior.
No es que estés atacado por todo, sino que por los vínculos que vos estableces en relación al padre, a la madre, a su ausencia y al padre, en vos se te va determinando una personalidad que no podés cambiar, que podés mejorar, pero que no podés cambiar. Sí, quería. Claro. Es decir, el eneagrama tiene sus sombras, no sabés, ¿eh? Yo a mí me decían que era 8 y después que yo busqué el 8 me di cuenta que tan 8 no soy, pero que ando cerca. O sea, es mucho más complejo de lo que ustedes creen y de lo que ven en televisión. ¿Está claro? De lo que pueden ver en YouTube. Acá hay una experiencia concreta. Entonces él distingue distintos números con los que ustedes se pueden identificar, que vuelvo a decir, está enraizado en la vinculación o trauma de la infancia, de la primera infancia. Miren lo importante, viste que cada vez es más importante la configuración que se arma en la primera infancia, en la primera, estoy hablando desde que nacés a los 3 años, ¿eh? 4. Hay algunas cosas que vos podés mejorar, vos podés saber tu número para saber cuál es tu sombra, tu gigante del alma que puede amenazar y cómo mejorar, pero no es que vas a cambiar la personalidad. Sí, claro. Perfecto, a vos te dijeron que eras 3. Es lo que Claudio dice es que eso supone un ingreso a sí mismo. Es decir, lo que Claudio Naranjo plantea es que vos no vas a saber tu personalidad sino a través de ese desnudamiento del que habla Silvia. Es decir, de poder de esa fenomenología de presentificar tus relaciones de la primera infancia, lo cual es muy difícil. Él lo que dice es que es falso decir yo soy, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que uno va siendo y que solo en la madurez va sabiendo si en realidad es o quién es. Porque el ser inacabado se va acabando, lo que está se va formando hasta que cuando finalmente sabes quién sos te vas. No, yo no sé, para algunos te va a la muerte definitiva y para otros es el aprendizaje que te permite a otros niveles de la vida. Esto es según lo que pensemos cada uno. Ahora yo aprendizaje inútil, la verdad que no le veo sentido. ¿Entendieron? Desde el punto de vista solo especulativo, si tu vida, tu personalidad, tus traumas son en realidad un aprendizaje y no hay otra dimensión de la energía o de la vida, ¿cuál es el sentido del aprendizaje si todo termina? En cambio, si algo que no termina, que puede reencarnar, resucitar o como se le llame, tiene que ver con ese aprendizaje, en consecuencia le encuentro más razón especulativa, especulativa a que hay otros niveles de vida y de espíritu, porque además ese encuentro con el uno sería el uno, ¿no? Porque ese encuentro final es con el uno, en la parte de divinidad que tenemos, o la parte de cosmos que tenemos, o la parte de Buda que tenemos, ¿está? En algún sentido tendrá el aprendizaje. Para el budismo es justamente el aprendizaje y la renovación de las vidas hasta el nirvana. Yo creo que algo de eso también hay en el cristianismo cuando se habla de la resurrección y también en el hinduismo. Y es más, en el taoísmo, el taoísmo encuentra, el Tao es el cosmos, y el cosmos es el sentido, y el sentido es el uno, y uno lo encuentra a través de una permanente paradoja, de una permanente contradicción. Pero él va a tener mucha importancia, mucha influencia de los sufistas. Los cuentos sufis, que ustedes los tienen que leer, son libros de gran aprendizaje que ya les digo,
hay un cuento que lo acabo de leer, de escuchar antes de venir, porque yo me estaba tiñendo el pelo, entonces mientras me teñía el pelo, escuchaba una conferencia sobre psicoanálisis, que es lo que me cuesta más a mí, porque no soy una experta en eso. Sí soy una experta en esa búsqueda interior, ¿está? En eso sí soy una experta. Eh, pero un cuento sufi, de un maestro sufi de estos tiempos, que era impresionante acerca del patriarcalismo como fuerza. Dice que un hombre, bueno, había tenido una enfermedad, una deformación. Los hombres no, ríanse todo, ¿eh? Porque a veces creen que yo estoy en contra de los hombres y no, cada vez estoy más a favor. Pero que cuenta esto de la negación del sí mismo, ¿está? Esa disolución del uno mismo. Pero el cuento sufí sobre el patriarcalismo, que es la crisis finalmente de la civilización occidental, lo cual después voy a ingresar la clase que viene, no significa la renuncia a lo neutro, que es el padre, sino a este padre patriarcal, no al padre, ¿está? No a ese padre que es el que toma distancia como Apolo de nosotros, sino a ese padre que se encima sobre nosotros, que nos castiga y nos reprime. Y entonces el cuento sufi es que un hombre, bueno, se había afectado el pene, ¿no? Estaba muy enfermo el pene, ustedes pongan cáncer. Yo repito porque está en un cuento sufi, porque si no, van a decir esta profesora que se pone a hablar de estas cosas acá. Pero cuando termine el cuento lo van a entender. Entonces, bueno, todo el mundo estaba preocupado. La mujer estaba preocupada. El hombre iba a ser, tenían, bueno, la única cura era extirparle el pene. Este era el diagnóstico médico. Entonces la familia estaba preocupada, la mujer estaba preocupada, él estaba preocupado por sí mismo, porque además todo el mundo iba a saber que era un hombre sin pene, hasta que se va a un médico de estos sabios, a estos chamanes, a estos sufistas, y le dice, no, no hay nada. Dice, pero no me tienen que extirpar el pene, no, cabe solo. ¿Qué quiero decir? Era tan chiquitito que cabía solo. Está claro, no había que extirparlo, porque ahí no había nada. El cuento sufi es un cuento contra el patriarcalismo que encuentra en lo fálico la única definición de hombre. Pero es extraordinario, no me van a decir, cabe solo. ¿Está? Es decir, pero no remite a los hombres, remite a todos. Si algunas nos quieren sacar algo a las mujeres, que no sé qué, ¿cómo era que ahora me pidieron la cuqueña por la no sé qué, entrópico, ¿cómo se llama eso? Bueno, supongamos que a nosotros nos tienen que extirpar, debe ser que la mujer se siente lo mismo cuando le extirpan un pecho, ¿no? Debe sentir ese sentido. Bueno, ese también no es nada, cabe sola, es el sentido de nuestra propia reducción del yo. Pero en la sociedad patriarcal ya en crisis, pero de hombres y mujeres, porque la sociedad patriarcal, para que se entienda, que es la que gobierna, manda y disciplina por la fuerza, ha reprimido tanto a hombres como mujeres. Es una cultura la patriarcal, no es un sexo. Por eso la necesidad de comprender también la situación de los hombres en una crisis que en todo caso la cultura identificaba con él, pero que nadie habló de los traumas del hombre, que le fijaron que era el patriarca desde que tenía 1 año. Yo me imagino. Porque, por ejemplo, nosotras, que supuestamente nacimos mujeres, yo nací mujer, sigo siendo lo mismo, pero digo que supuestamente éramos mujeres, porque ahora hay categorías tan distintas que no sé. Entonces yo quiero por englobar a todos, ¿viste? En vez de decir todos, digo, bueno, yo creía que tuvimos traumas, ¿está? Por el patriarcado, por la relación con la madre, por el padre, todo. Pero guarda cuánta herida debe haber en el mandato de haber nacido hombre y mayor. ¿Ustedes se dan cuenta que esa debe ser de las mayores castraciones para un ser humano? Nacer hombre y nacer mayor en sociedades anteriores.
porque toda la carga de una cultura se le viene encima, sin que se analice quién es él, quién soy yo. A nosotros nos redujeron, pero yo igual, a mí me ponían de esclava y yo me liberaba. Pero lo que quiero decir es que entonces esas heridas, entonces él va buscando en ese trasfondo la mejora de qué es lo que saca él del conocimiento profundo a través del sufismo, a través del budismo, y después vamos no quiero entrar a Apolo porque es tan interesante lo de Apolo y Dionisio que lo quiero dejar para la otra clase, que lo que está en el fondo es el amor. Pero que está puesto no en la necesidad de ser amado, que generalmente parte de los traumas, sino en la incapacidad de amar. Y que la salida es la capacidad de amar y ser cada vez más amoroso, no tanto en la necesidad de ser amado. Que lo que en consecuencia es el llamado al ser desde el cosmos, desde el uno, es en la inmensa capacidad de amar, de amarse y de amar, sabiendo que cabe solo, ¿entendieron? Sabiendo que uno, en esa capacidad de amar se juega la condición del ser. No se juega en la necesidad de ser amado, sino en la capacidad de amar. Y en consecuencia Claudio Naranjo llega, por ejemplo, tienen que escuchar algunas charlas, creo que algunas están en YouTube, pero hay algunas más lindas, porque él ya es sabio al final de su vida, es famoso, es como un sabio de la modernidad, como Jung. ¿Vieron? Él ya es considerado un sabio porque hizo todas las búsquedas. Incluso él experimentó con la ayahuasca. ¿Está? La ayahuasca es una medicina que está en el Amazonas, que es bastante peligrosa, pero que ahora en la psiquiatría se está tratando, incluso porque la gente entra en delirios donde de alguna vez ve el inconsciente, siempre se ven tigres, se ven leones, se ven ataques, etcétera, pero la ayahuasca sería como una medicina natural que usan algunos indios amazónicos y que te permiten sanar de adentro o te matan adentro. Yo no sé bien cómo es, pero él hizo experimentos en la Universidad de Chile con un gran maestro a ver si el ayahuasca tenía o podía tener algún efecto para la medicina terapéutica. ¿Está? Y él quedó con eso porque después se va. Es decir, es un hombre que experimenta todo, es un buscador y finalmente se hace un sabio. Yo creo que en estos días, por eso yo elegí este tema, creo que hay que ir al desierto. ¿Está claro? Yo tengo días de desierto, ustedes saben que yo vivo del desierto, salgo, vuelvo al desierto y ahí ando yo. Entonces algunos no entienden, me llaman, me dicen, no, Lilita no atiende. ¿Y por qué no atiende? Si quiero que lo atienda, porque no tengo ganas de atender, es porque yo estoy en el desierto. Porque sin desierto no puede haber vitalidad después. ¿Está claro? ¿Y qué es el desierto? Es quedarse sin pensamiento. Primero viene la mente tormentosa. Viste que la mente es tormentosa, piensa tanta estupidez en la mente, especula tantas cosas. Y eso genera mucha ansiedad. Pero para cuando también incorpora la meditación, obviamente, y la respiración, para poder ingresar, y uno está muy incómodo. Entonces, el diagnóstico de él de la sociedad contemporánea, en definitiva, es que no dejamos de ser seres orales, ávidos de cosas, por la simple razón de que no queremos ir al destino.
¿Hola? ¿Ahí? ¿Está? Entonces, el desierto puede ser más largo, más corto, pero necesitamos estar con nosotros mismos. Ahora, esto lo va a llevar él a la educación. Miren, dice, la educación ha servido para reprimir el niño interior, el que podía curar el trauma, el que podía expresar. ¿Vieron un chico de 3 años que expresa todo? Si nosotros cambiáramos esa educación y fuéramos a desarrollar lo amoroso en el niño, aquel niño interior que se vincula tan rápidamente con el interior porque todavía está a flote, se está formando el cerebro, y si le podríamos permitir esa expansión y no la imposición de una disciplina, algo que están teniendo en cuenta los finlandeses con el juego hasta los 7 y 8 años, nosotros podríamos encontrar o construir una educación de seres más amorosos, mucho menos violentos y exponencialmente más inteligentes, porque habrán podido conciliar el cerebro, la parte del ala izquierda del cerebro, es decir, la parte analítica, la parte intelectual, con la moderación de sus pasiones, más el mejoramiento de su personalidad, de sus pasiones, más la permanencia del niño interior. Y que lo que ha despreciado la modernidad y la civilización es la sabiduría. Y que la falta de sabiduría más tecnología amplificada lleva finalmente a la situación de falta del sentido, de final o de finalmente escatológico de que yo hablaba al principio. En consecuencia, la salida para él es que si cambio la educación, no solo de los niños, si cambio la educación de los formadores de formadores, si cambio la educación de los niños y si me cambio a mí mismo, es la única oportunidad para la humanidad. Y a eso él le llama metanoia. Y eso es la noción de Apocalipsis de Isaías que ustedes tanto me escucharon encontrar. Vengo como fuego, pero soy luz. Atravesar la mente tormentosa, ir al interior, buscar ese uno, buscar el amor como capacidad de amar y como no necesidad de poseer, no como avidez oral o avidez de posesión. Y en esa capacidad de amar a todos, obviamente, el gran resultado es el amor recíproco. Nadie puede encontrar amor si necesita amor. El que va a encontrar amor es el que es amoroso. ¿Entendieron la...? Esta también es una respuesta a las mujeres. ¿Está? Es una respuesta en definitiva porque el vacío, ese vacío es más que ese vacío. A veces hay que pensar que el vacío es incapacidad de amar. A mí me ha hecho reflexionar mucho esto. El enneagrama que ustedes después le podés leer los 27 porque yo no veo nada. A mí me ha hecho mucho reflexionar, o sea, no en esto, porque siendo una mujer del desierto y de la vida pública, pero finalmente el desierto es lo único que amo. Pero tengo que salir a la vida pública, por eso el testimonio, ¿me entienden? Yo del desierto al testimonio y por ahí me quiero quedar en el desierto y irme al desierto para siempre, me ha hecho reflexionar mucho sobre mi propia incapacidad de recibir. Sobre mi propia incapacidad de recibir el amor, no de darlo. Que también es una paradoja. Se puede tener mucha capacidad de amar, pero se es incapaz de recibir. Y me lo dijo una señora que estaba ahí, una brasilera espiritual que estaba atendiendo en una casa,
Y me dijo, usted tiene que dejar recibir el afecto que usted da. Entonces, vieron que son las dos cosas. Entonces, todo se resume finalmente a una palabra que ahora la ciencia, a través de la neurociencia, la está descubriendo, pero que en el fondo de nosotros es lo divino en nosotros. Y también en los animales, ¿eh? Porque si está en el interior, yo me pregunto, ese interior, que no es intelectual, que no es intelectual, que es intuitivo, que va para adentro, ¿hay interior en las plantas? Aunque no haya inteligencia, guarda, que es un poco lo que planteaba San Francisco de Asís. Las plantas y los animales tienen alma. Esta es una pregunta que queda entre paréntesis. Es decir, yo lo que los llamo es abordar lo desconocido. Porque estoy segura, pero segura, que si hay una formación de jóvenes en esta búsqueda, aunque hagan toda la búsqueda, que vayan por todos los caminos errados, no errados, y encuentran esa infinita capacidad de amar que está en nosotros y que está finalmente en la energía del universo, que es la dimensión espiritual, que no se la puede tratar científicamente, porque esto es fenomenología pura, y esa experiencia, quizás el humanismo tenga la salida. ¿Está? Pero entendido el humanismo, no solo como razón instrumental, está al servicio de, sino entendido como este desierto y vuelta del desierto en un continuum de la vida. Y la clase que viene vamos a dar cómo podría ser la nueva educación, y además vamos a tratar de ver cómo la política no representa el amor, sino que representa una falsa representación de un mando ya inexistente. Es decir, y cómo resolverse en la política como una política que no esté pensando en la representación del otro, sino que esté sintiendo con el otro cómo conformar una unidad más amorosa que se defienda del patriarcado en retirada, pero finalmente feroz, del arma nuclear o del agresor psicópata. Ahora, ábrala. Yo puse a ver. Están todos medio... Leo los 9 eneatipos, como para que quede claro. Son 9 eneatipos que tienen tres variantes: la social, la sexual y la conservación. ¿Qué quiere decir? Cada eneatipo tiene subtipos. Vos podés ser un eneagrama 1 y ser el eneagrama social, que se vincula, el eneagrama sexual o el eneagrama conservación. Tenés subtipos, es muy complejo. Este libro que yo les doy no es igual a esos eneatipos que le dan todos los días, vos sos 8, vos sos 3, es más pesado. Bueno, pero igual los podemos decir. Sí, no, lo vamos a leer, sí. Lo que les digo es que... Claro. El eneatipo 1 es la ira. El eneatipo 2, el orgullo. El 3, la vanidad. El 4, la envidia. El 5, la avaricia. El 6, el miedo. El 7, la gula. El 8, la lujuria. Y el 9, la pereza. Es uno más terrible que el otro, Lilita. Claro, pero cuando vayamos analizando algunos, van a ver que la ira no es la ira. ¿Está claro? Claro. Tiene una relación ahí en la infancia, que la lujuria no es la lujuria. Está claro que no son los mismos conceptos del lenguaje natural. Pero ya los vamos a ver en la próxima clase. Vos me vas a ayudar. Sí, está bien. Acá les leo alguno como para que se orienten. Porque... Sí, claro. A ver, en términos de Jung, nuestras sombras nos definen. Nuestras sombras nos definen. El tema es
si tapás la sombra Claro. o si mejorás la sombra. Es decir, no la puedes cambiar. La sombra siempre va a ser, es como, a ver, es como en San Pablo. San Pablo era un uno sexual, un perfeccionista sexual. Y siempre su estigma fue el sexo. Por eso que ha sido tan misógino. Porque ahora los nuevos estudios están hablando, pero Jesús no es lo mismo que San Pablo. Pero vos te das cuenta, ¿y por qué no es lo mismo? Porque no es la misma personalidad. Porque San Pablo es un fabino perfeccionista que además tiene en la sombra, puede tener algo de, que tiene la cuestión sexual, donde tiene el perfeccionismo. ¿Qué es lo que busca él? El perfeccionismo. ¿Qué él quiere ser? Dios, porque quiere ser santo. Entonces, cuando tiene el estigma de la pasión sexual, él le dice a Dios, ¿por qué no me lo sacas? Dice, pues si no te creerías Dios. De alguna manera, la historia de la humanidad es la misma. La ciencia le pone un nombre, la filosofía le pone otro nombre, el de al lado le pone otro nombre. Por eso hay que rescatar la sabiduría, porque todo remonta allí. Y después se va comprobando, ¿está? Con otros nombres, con mayores especificaciones, se van quitando mitos, pero este es un hombre que viniendo de la ciencia, que viniendo del movimiento del 68, que estando en Berkeley, que estando en todas las cosas, termina en la espiritualidad y se convierte casi en un gurú. Hoy murió en el 2019 y me pareció que en este tiempo, que es para ir al desierto, era la mejor forma de invitarlos para salir muy fuertes, ya sea después del Pesaj, ya sea después de Pascua, ya sea después del Ramayá, ¿cómo es? Ramaná, ¿cómo es? Rabará, o ya sea de ustedes mismos. Pero la cuestión es el amor. Y me parece que los días de desierto son buenos, muchachos. Se los digo yo por experiencia. El desierto agota, pero después ilumina. El infierno que estamos viviendo simbólicamente en la Argentina agota. Pero si en vez de agotarnos nos hace pensar, o nos idiotiza más, estoy hablando del infierno en la sequía, o nos idiotiza más, o nos ilumina, pero no hay salida. Creo que podemos ser un conjunto de millones de argentinos idiotas en poco tiempo si no reaccionamos. ¿Está? Bueno, una pregunta, dos. Yo tengo una reunión, pero ¿ya estamos? Ah, listo. Escuchen una cosa, entonces, la clase que viene, ella les pasa todos los eneagramas. ¿Está claro? Ella va a estudiar parte de los enagramas, Silva va a estudiar, a ver, vos del 1 al 5, no, al 4, Silvia del 4 al 8, porque yo no me puedo tocar al 9, y yo completo, porque yo quiero hablar de otras cosas de Claudio Naranjo, pero me parece que es un buen esquema para poder abordarnos a nosotros mismos. Si esto nos sana un poco, bienvenido sea. ¿Eh? Sí, Y si nos sobre ayuda todo, a ayudar a otros también. exactamente, Todos. sobre todo plantear la importancia, aún en la diferencia, porque uno puede no coincidir con ciertos encuadres teóricos, pero la importancia de la creación de espacios de formación de formadores, que en realidad es la gran propuesta de Naranjo, ¿no? Con nuevas estrategias novedosas que permiten llegar realmente a la conciencia de sí mismo. Ah, y vos, Silvia. Bueno, yo doy el programa SAT. ¿Está? A mí me gustaría trabajar, en el caso de que a vos te interesa, yo estaba pensando para la próxima clase, trabajar cómo plantea él el espacio de formación, cuál es el dispositivo de trabajo que nos propone Naranjo para la formación de los docentes. Y bueno, vamos a formarnos nosotros. Exacto. Porque las técnicas que él propone son técnicas, en algunas oportunidades yo también las he utilizado con otros dispositivos, pero son técnicas muy, pero muy creativas.
muy creativas. Muy creativo. En el espacio, porque lo que él sostiene es lo que yo le veo hace años. ¿Por qué me fui a la universidad? Cuando me fui a la universidad hace 20 y pico de años, dije la universidad está muerta. Pero resulta que después me voy al Congreso, me tengo que ir porque el Congreso está muerto. Entonces, a todos lados por donde voy las cosas están muertas. Entonces se trata Ahora, de vivir, ¿no? Fíjate una cosa que es interesante. Ella todavía cree en la universidad. No, no, por supuesto que creo totalmente, pero hay un dato que es importante. La sociedad misma está buscando estos tipos de interpretación, la genealogía, los rasgos génicos, las tipologías, esto que en mi época de formación inicial era casi una característica, la psicología de la personalidad, porque prácticamente nos formamos con ellos, después el tiempo fue pasando, se incorporaron otros encuadres teóricos muy valiosos para la interpretación de la formación, pero me parece, y en la próxima clase me gustaría hacerlo, recuperar cómo Naranjo plantea los espacios y los tiempos de formación. En nuestra clase anterior recuperamos en la figura de Sarmiento, en la historia argentina, en la figura de Sarmiento, ¿qué hizo por la formación docente en la historia? Y Sarmiento fue un precursor en la historia argentina. Bueno, Naranjo nos está haciendo otra propuesta para la formación de los docentes. Podemos analizar críticamente lo que él nos propone y a su vez recuperar los dispositivos que me parece que son muy creativos, muy creativos. Muy bien, sí. Ay, pero gracias. Gracias, Silvia. Saludos. Gracias por conectarse. Y gracias a todos por conectarse y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves con los eneatipos. Bueno, ¿cuál es? Entonces yo voy el 6, el 7, el 7, el 8, el 9.